Poder de la Palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández. Buenas noches, República Dominicana, buenas noches, mundo. Desde ahora y hasta las 12, el Poder de la Palabra por aquí, por Tele Radio América, canales 2 y 45 y todas sus ventanas digitales. Don Fernando Mangual y don Miguel Valdés Paulino, buenas noches. Buenas noches, Jesús María, buenas noches, pueblo dominicano. Buenas noches, Jesús, buenas noches, país. Gracias. Señores, como siempre vamos a iniciar nuestro espacio con la nota editorial de Tele Radio América. Editorial de Teleradio América. Luchemos por el agua. El petróleo, el oro y otros commodities no serán nada para lo que representará el agua en un futuro no muy lejano. Llegará un punto que ni siquiera desearíamos recibir turistas para no tener que repartir el agua, o peor, vendrán porque tenemos ese líquido milagroso que está en extinción. Tenemos que crear conciencia de lo no tan lejos que está esa crisis global. Luchemos por nuestras fuentes, ríos, lagos, vegetación y montañas, que son nuestros suministros. Es importante que se haga un censo nacional de todo, pero también queremos saber cuánta agua nos queda y cómo se va reduciendo de acuerdo al crecimiento de nuestra población, legal o ilegal. Es la mejor y mayor inversión que nuestro gobierno puede hacer. Nos quejamos que tal o cual sector no recibe el preciado líquido. ¿Qué pasará cuando no lo reciban porque no lo hay? Ahí escucharon, señores, y debo destacar que ha sido uno de los grandes esfuerzos que durante casi 40 años ha hecho el profesor don Fernando Mangual. Señores, tenemos con nosotros hoy, Miguel, Fernando, a un destacado economista dominicano, catedrático universitario y un exgerente del Banco Central Dominicano, a don Apolinar Veloso. Don Apolinar, buenas noches. Nos place tenerte aquí con tu viejo profesor. Buenas noches. Gracias por la invitación, Fernando. Y Jesús María y don Miguel Valdés Paulino. Sí, que es la primera vez que estoy en este programa. Gracias por la invitación y nada, estoy aquí dispuesto a contestar dentro de mis posibilidades las preguntas que tengas. Bueno, lo único que te voy a decir es que tiene que contestar claro, porque aquí está tu profesor. No, yo no lo puedo defraudar a Fernando. Profesor de muchos. Apolinar, Nunca lo ha hecho. Apolinar, se van a cumplir entre 3 días, 2 años de ejercicio presidencial del presidente Abinader. ¿Cómo tú lo evalúas? Desde el punto de vista de los negocios privados que él ha promovido, muy bien, porque eso es lo que ha hecho. O sea, ha tenido leyes, por ejemplo, lo de APPs, asociaciones público-privadas, y lo de fideicomisos, que son dos instrumentos que han utilizado muchos gobiernos en América Latina justamente para promover la iniciativa privada, con el agravante de que esos dos vehículos financieros terminan por incrementar la deuda pública, porque los contratos que hace el gobierno con el sector privado le permiten a ese sector privado buscar financiamiento, porque son negocios, esos negocios tienen un flujo de ingresos y ese flujo de ingresos es suficiente para presentarlo como garantía financiera para el repago. Pero el hecho de que haya un contrato firmado por el gobierno con un ente privado le permite ir a los bancos internacionales y buscar financiamiento, y ese financiamiento debe colocarse como deuda pública según los estándares de contabilidad internacional que el país debe seguir como signatario del Fondo Monetario Internacional. Entonces, desde ese punto de vista, él ha hecho negocios, algunos de los cuales ha tenido que reversar por
apresurado que ha sido en algunas de las decisiones y sencillamente ha beneficiado enormemente al sector privado. Por ejemplo, en Pedernales, 41 millones de metros cuadrados dado al sector privado para que construya hoteles y no se sabe cuánto pagó el sector privado por esos terrenos. Sencillamente se los dio, así cualquiera puede hacer negocio. Sencillamente y penosamente no la mayoría de los dominicanos pueden ser seleccionados para hacer ese tipo de negocio. Solamente algunos privilegiados pueden hacerlo. Entonces, desde el punto de vista de la macroeconomía, pues pero efectivamente... párate un momentico, Poli. Pero entonces todo eso que tú estás diciendo, aquí no hay oposición porque nosotros no hemos escuchado a la oposición en República Dominicana, y hay oposición, se supone, decir ese tipo de cosas que tú estás planteando. Eso. Yo no estoy diciendo que tú no tengas la razón. No. Lo que te estoy diciendo, ¿dónde está la oposición? Lo que ocurre es lo siguiente. Acuérdate, Fernando, que el sector privado es el que financia las campañas electorales y posteriormente los gobiernos se comprometen. No se comprometen, sino que están dominados por esa clase empresarial que está financiando la campaña, y los gobiernos generalmente responden justamente a los designios de esa clase política empresarial. Entonces, la gente que está en la oposición increíblemente sabe que va a llegar a ese mismo tipo de posición, y antes de que lleguen ellos están comprando que esa clase, esa élite lo vea bien para que puedan ser gobierno. Por esa razón, la oposición aquí no solamente es débil, porque sencillamente declarar, por ejemplo, una estrategia antineoliberal como parte de lo que es la política que debe ejercerse para sustituir a un gobierno que ha hecho negocio desde el punto de vista privado y tiene una agenda neoliberal, que lo que está haciendo es empobreciendo a la gente, pues efectivamente la oposición, que obviamente es la misma clase de políticos tradicionales que hemos tenido, se ve en el mismo espejo que tiene el gobierno en la actualidad. Tiene que convivir con esa gente. Y yo no digo que no convivamos con esa gente, porque obviamente no lo podemos desaparecer, son parte de la República Dominicana. Pero el gobierno tiene que hacer políticas públicas, y las políticas públicas necesariamente significa enfrentar intereses. Por ejemplo, uno de los intereses que hay que enfrentar es el sistema bancario. El Banco Central emite, por ejemplo, certificados a 10%. Si Fernando Mangual va a un banco comercial, a un puesto de bolsa a comprarlo, Fernando Mangual no recibe 10%, recibe 7%. ¿Quién se queda con los otros 3%? ¿Quién se queda con los otros 3%? Pues efectivamente se queda el puesto de bolsa o el banco comercial. ¿Eso lo sabe la gobernación del Banco Central? Sí, lo sabe. O sea, yo emito a 10 y la gente recibe 7. Es decir, que de los ingresos que debe recibir la gente, hay una redistribución negativa para la gente que lo está distribuyendo para el sistema bancario, que está ganando plata sin poner un solo centavo. Eso se llama renta. Y la renta normalmente la recibe alguien que no hace nada, es decir, que no pone plata, que no invierte. Y eso es un negocio. Y eso no lo saben. Todo el mundo lo sabe eso. Todo el que tiene un dinerito que ha ido a hacer un ahorro, efectivamente recibe menos de lo que es el tipo de interés que paga. Miguel, usted acaba de señalar que en Pedernales el gobierno acaba de entregar 51 millones de metros cuadrados al sector privado. Sin embargo, acaba de señalar ayer, el Tesorero Nacional, nuestro amigo José Rigio, que el gobierno debe financiarse de 50 a 60 mil millones de pesos. Es decir, que vaya a la banca. Pero mira, eso es uno de los elementos que yo me encuentro más extraño. El director de presupuesto, que lo que hace es presupuestar, es decir, conocer el valor de cada una de las actividades que están realizando cada uno de los ministerios y valorarlas y ponerles en un presupuesto, decir a esta altura del juego
que necesita 50 o 60 mil millones Así de lo pesos. dijo. Pero no solamente eso. Hace poco el gobierno se vanagloriaba diciendo que había incrementado los ingresos públicos y efectivamente debió haber sido así porque hay una inflación tan grande y esa inflación efectivamente tiene efectos positivos sobre los ingresos del gobierno. Ahora bien, ¿dónde está ese dinero? ¿Cuánto fue que se incrementaron los ingresos públicos? ¿No? Entonces, un director de presupuesto que presupuesta bien no debe tener un faltante de 50 mil millones de pesos cuando había dicho efectivamente que los ingresos públicos se habían incrementado justamente por la inflación galopante que tiene la República Eso trae como Dominicana. consecuencia que vamos a terminar con un déficit de 220 mil millones. Igual como lo que dejó el presidente Fernández. El problema es el siguiente, la presentación del presupuesto es una presentación que yo desde el punto de vista contable no lo entiendo. En primer lugar, dentro de los ingresos, aquí colocan la deuda. O sea, no se ha hecho, se formula el presupuesto y para cerrar el presupuesto que no cuadra, le ponen la deuda como parte de los ingresos. Cuando la deuda se coloca, como decimos los economistas, por debajo de la línea. O sea, no es un pasivo la deuda. Sí, exactamente. No, pero eso era antes porque la Constitución que se elaboró en el 2010 hace ese planteamiento. O sea, oficializa en la Constitución la posibilidad de que la diferencia entre los ingresos y los gastos se tome prestado y se ponga como un ingreso más. No, pero eso no es un ingreso. El problema Yo es que lo no sé es que no es un ingreso. Entonces, lo que te es estoy un diciendo pasivo, como él lo dice. que te estoy diciendo es que la Constitución se arregló para resolver eso. Recuérdate que antes los presupuestos tenían que ser equilibrados, ¿te recuerdas? Sí. A partir de una fecha determinada con el PLD, se comenzó a contabilizar la deuda como parte de los ingresos. Y el déficit se cerró por ahí. Bueno, pero lo que pasa, Fernando, es que tú tienes un déficit, independientemente de que tú lo pongas arriba o abajo, Exacto. tú siempre lo vas a cubrir con una deuda, con un Exacto. pasivo. Y la contabilidad pública, que es una contabilidad de corto plazo, es una contabilidad que tiene un activo que es efectivo y un pasivo que es el gasto. Pero no antes, tiene... oye, me proponen, antes tú no podías cerrar, porque lo cerré muchas veces cuando fui funcionario. No podías cerrar el presupuesto si tú no tenías los ingresos y los gastos equilibrados. Y después venía el problema de la deuda. No, pero Fernando, ese es el punto, esa es la formulación del presupuesto. En la formulación del presupuesto, tú tenías ingresos y gastos y tú tenías un déficit. Ese déficit se supone que tú lo cerrabas con una deuda, pero no lo ponías por encima de la línea. Jamás, sino por debajo. jamás. Entonces, la cuestión está en que independientemente de lo que diga la Constitución, tú tienes reglamentaciones técnicas desde el punto de vista contable para la formulación y ejecución del presupuesto. O sea, en el presupuesto no te aparece, por ejemplo, la deuda de largo plazo y es una deuda del gobierno. Bueno. Señores, vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos. Bueno, se está calentando este debate entre el alumno y el profesor. Así es, así es. Estamos no hay conversando ningún debate. con No hay debate. el economista Estamos complementados. don Apolinar Veloz, un destacado intelectual dominicano, que no sé si tiene militancia política, pero ese no es el problema de ahora. Bien. Déjame decir que yo me siento sumamente halagado porque estoy entre dos excelentes profesionales y con Jesús María aquí, la verdad, que estamos haciendo el mejor debate que pueda haber en la televisión nacional. Yo simplemente quiero preguntarle a Apolinar, el jueves el presidente de la República ratificó al gobernador del Banco Central. Y escuchándolo a ustedes aquí, bueno, coño, entonces tenemos algunos problemas. ¿Por qué ese nivel de credibilidad continúa en el gobernador del Banco Central? Bueno, hay que diferenciar los que creen y los que no creen en esa designación. O sea, el presidente de la República hizo una designación de acuerdo a las exigencias que hace el sector financiero dominicano. O sea, el sector financiero dominicano se siente exageradamente complacido con la ratificación del gobernador del Banco Central. Y eso es, y claro que tiene que ser así, por varias razones. Primero, quien le permite a los bancos comerciales no cumplir con la reglamentación del capital es esta administración.
le ha dado 2 años la gradualidad para constituir el capital. Lo mismo que ocurría antes de Baninter. ¿Quién estaba de gobernador antes de Baninter? El mismo gobernador, Héctor Valdés. Entonces, la repetición de la práctica de relajar cuáles son las condiciones que debe cumplir la banca para el capital, se le estamos dando ahora igualito que antes. Por esa razón, el Fondo Monetario Internacional, en el artículo 4 del 2019 y del 2020, le recomendaba a la banca comercial que no repartiera beneficios, sino que tomara esos beneficios y lo capitalizara, es decir, que pusiera capital. Lo que quiere decir que habían pagos de préstamos que estaban atrasados y que por esa razón la calificación de los activos financieros de la banca comercial no estaban en el nivel que deberían estar y por tanto los accionistas de los bancos tenían que poner capital. Obviamente los accionistas de los bancos no están poniendo ningún capital porque el Banco Central le permite que efectivamente... Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de esas medidas que usted... No, una consecuencia inmediata es que el índice de solvencia de la banca, que normalmente debe estar en 10%, ahora es de 20, de 15, de 16, y obviamente el Banco Central celebra que están sobrecumpliendo, pero sobrecumplen porque hay una disposición de las autoridades monetarias que relaja el cumplimiento de los estándares internacionales de la capitalización de la banca dominicana. Apolinar, el tema del apoyo al gobernador del Banco Central, que tenemos que decir y saber que es un hombre muy capaz, un profesional muy capaz, y que viene muy de abajo, haciendo escalonadamente. Ese apoyo no es solamente de la banca, de los sectores bancarios, los organismos internacionales también han apoyado permanentemente la gestión de Héctor Valdés. No, espérame, Fernando. Acuérdate que el gobernador del Banco Central, como todos los gobernadores de los bancos centrales de todo el mundo que son signatarios del Fondo Monetario Internacional, forman parte del directorio del Fondo Monetario. Sí. Entonces, obviamente, un individuo que forma parte del directorio del fondo no puede ser criticado por el fondo. O sea, el fondo debe ser criticado. Ni viceversa. Debe ser criticado si está cometiendo falta en función de lo que son las reglamentaciones que el fondo tiene en el plano internacional para todos los países. No puede ser porque el hecho de que él sea parte de eso, no solamente porque sea parte de eso, deben ser apoyados, sino también porque nosotros sabemos todos que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional son las entidades que trazan a todos estos países lo que es la política monetaria y bancaria. Sí, pero sin embargo, si el fondo debió haber hecho una crítica a Valdés, debió haberla hecho en el año de 1998, cuando Aristóbulo de Juan, ese consultor que fue contratado por la administración de Valdés, recomendó el cierre de Baninter en el 98. Y efectivamente esa administración de Valdés no hizo ningún caso a esa recomendación. Y cuando llegó una nueva administración, la de Fran Guerrero, efectivamente por una lectura inadecuada del consultor jurídico de entonces, dijo que se le podía dar al Banco Baninter 1.5 veces el capital las veces por crédito, o sea, por vez, cuando la ley establece con mucha claridad que es hasta 1.5 veces el capital y no más de ahí. Le dieron como si 4 veces el capital y Baninter como quiera quiebra. Quebró. Entonces, el Fondo Monetario Internacional no dijo nada del gobernador en ese momento. No lo dijo tampoco en el 98. Pero tampoco lo dijo el presidente Fernández. Claro, tampoco lo dijo el presidente Fernández. Y no solamente PLD eso, no dijo nada tampoco, sino que lo utiliza para hacer campaña política. Después. Y no solamente eso, que en esa campaña política el gobernador era parte fundamental del equipo de campaña de Leonel Fernández. Entonces, es claro que aquí, exactamente, es claro que aquí los funcionarios públicos no se eligen por la trayectoria, por su, su background personal, no, político, aportes intelectuales que hayan hecho, el conocimiento del sector donde se desenvuelven, sino por razones puramente políticas y por los
digamos, exigencia que hace el sector privado. Entonces, Pero, quiero- Polín, óyeme, Polín, en ese punto que tú estás planteando, y como estamos hablando del gobernador del Banco Central, Héctor Valdés no entra dentro de la línea nada más de política. Héctor Valdés es un funcionario formado en el Banco Central, que tú lo sabes, y yo también por muchos años, y que ha llegado ahí en base a sus méritos en cada uno de los puestos que ha tenido dentro del Banco Central. Héctor Valdés hizo política, el dirigente de ese movimiento era Bengoa, Vicente Bengoa, y ellos son primos, y él estaba ahí dentro de esa línea, obviamente, que se sabe que para llegar a un puesto aquí hay que tener un puesto político, pero no necesariamente en el caso de Héctor. Con el mismo Hipólito Mejía se hicieron muchísimos esfuerzos para que Héctor se quedara. Entonces él tiene, y eso tenemos que decirlo aquí, él tiene sus méritos personales Ahí yo para creo. desempeñar un puesto que no es solamente por política nada más. ¿Cómo lo tienes tú? Mira, Fernando, si él tiene méritos, a lo mejor los tiene, yo lo desconozco. Probablemente tú has estado más cerca de él que yo. Yo trabajé alrededor de 3 o 4 años junto con él y conozco muy bien, Esa es una apreciación muy personal. Eso quería Sí, es o que sea, yo creo que si yo lo quiero ver cómo se desenvuelve políticamente el Estado Dominicano y cómo nombran a los funcionarios públicos, tengo que decir que tienen que ser afines al sector donde están, porque si el sector no lo quiere, a menos que haya un gobierno que le pesen los ruedos de los pantalones y diga, no, ese se queda. Y mucho más en ese sector Entonces, bancario. Pero Polinar, Sí. a mí me están diciendo de hace unos meses y hace unos años también, ejemplo ahora en marzo, la economía creció un 6.4%. Entonces, es un sobreentendido de que el gobierno lo que necesita es esa estabilidad, esa confianza. Es que yo quiero creer tal vez que le han dado el mérito de que permanezca 2 años más ahí, en el entendido, reitero, de que hay una estabilidad económica en la actualidad y que tenemos un crecimiento en la economía, incluso te reitero en marzo, de un 6.4%. Está bien, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que eso es resultado del Banco Central? Bueno, resultado tal vez de una política económica que a través de Pero los la política años, económica lo que es al revés, porque él incrementó las tasas de interés, la inversión cayó de 15 a 8 y la inversión, según los propios estudios del Banco Central, depende fundamentalmente de la inversión. Entonces, ¿a qué le debemos el crecimiento? Primero? Explícamelo, porque yo eso no lo entiendo. Yo no lo entiendo. ¿Cómo? El profesor, Yo usted no lo aquí te entiendo. orienta No, a nosotros. ahora yo te doy mi opinión, o sea, Sí, pero por bueno, ejemplo, Valadez, el Banco Central dice que la economía creció perfectamente, pero no explica por qué. Eso no significa que explicar por qué diga que creció el sector agropecuario, que creció el sector construcción, que creció el sector minero. Eso no es explicación del crecimiento del Desde producto. su punto de vista, ¿cuál Ahora es, bien, entonces? ¿a qué variable tiene que referirse? ¿Qué pasó con el consumo? ¿Qué pasó con la inversión? ¿Qué pasó con la depreciación? ¿Qué pasó con la productividad? ¿Qué pasó con el salario? ¿Qué pasó con la distribución del ingreso? ¿Qué pasó con la inflación? Ahora tenemos una inflación y estamos creciendo, pero ¿qué ocurre cuando hay inflación? La inflación te derrumba la demanda y la oferta depende de la demanda, es decir, el producto depende de la demanda. Entonces, ¿cómo cae la demanda y tú estás creciendo? Tú estás produciendo para guardar, para tener mayor cantidad de bienes en los almacenes, no tú produces para vender. Entonces, ¿cómo es posible que tú tengas una inflación de 9.40 a 2.4 veces mayor de lo que es la inflación objetivo del Banco Central? Y tú me estás diciendo que la economía está creciendo. Oye, en Estados Unidos la economía se contrajo en 0.6% en el segundo semestre y lo hizo también la economía inglesa y lo hizo también la economía alemana y la economía italiana. ¿Por qué? Porque siguieron la receta de aumentar las tasas de interés. Y Entonces, ese ¿qué es lo que están haciendo? Porque nos están vendiendo un sueño. No. Lo que yo quiero es que tú veas, es que razones en el sentido de si las variables que afectan la decisión de política del Banco Central produce crecimiento económico. Si produce o no crecimiento, si no produce crecimiento económico, entonces tú debes tener en la cabeza de que me están haciendo un cuento. entonces, por eso se está acentuando la desigualdad Por supuesto, social. por supuesto. Por ejemplo, creció la economía. Sí. Está bien. Entonces, nosotros teníamos que el sector informal
estaba antes de ese crecimiento en alrededor de 50, 49. Y resulta que con el crecimiento tenemos entonces 58 en el sector informal. Cuando supuestamente, si hay crecimiento económico, las actividades formales deben demandar mayor cantidad de gente. ¿Por qué? Porque estoy produciendo más y Déjame necesito hacerle una mayor cantidad de pregunta, personas. licenciado. Si tuviésemos ese crecimiento real, no tuviésemos que ir a buscar esos 50.000 a 60.000 millones de financiamiento. No, al contrario, exactamente. Bueno, si tú tienes un crecimiento económico, debe crecer el ingreso público. Pero, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una contradicción. Exactamente. Entonces, yo lo que quiero es que la gente vea que esas cifras que dice el Banco Central, que son muy buenas, tienen una serie de elementos que son cuestionables desde el punto de vista lógico. O sea, la inflación no ha afectado al consumo. El consumo sigue siendo tan grande, es alrededor del 84% del producto. Entonces es tan grande que efectivamente hay inflación, pero la gente siguió consumiendo mucho más de lo que, mucho más de lo que había crecido la inflación, de tal manera que neutralizó el efecto inflacionario. Pero eso me lo tienen que decir. A cómo creció el consumo, está en 90 del producto, en 95, porque una vez en esta misma administración, en el año del 2008-2009, el consumo llegó hasta ser 105%. ¿Cómo es eso? En esta misma administración, en 2008. La administración de Valdés. En la administración de Valdés. Del PLD. Del PLD. Pero hay que aclarar el eso. consumo llegó a ser alrededor de 105% del producto. Yo escribí un artículo alrededor de eso. Y me iban a contestar del Banco Central, pero hubo técnicos que tenían por lo menos en la cabeza. No toques a tecla, sí, le dijeron. No, le dijeron, no diga eso porque va a cuestionar nuestras propias cifras. Esas son las cifras. Yo estoy un poco escéptico y me van a disculpar los demás compañeros, porque hay renglones dentro de la economía que fortalecen ese crecimiento. Y yo estoy en el tema de las remesas. Entonces, si el tema de las remesas es tan importante y es el renglón que ha aportado al crecimiento de la economía, a la estabilidad de la economía, ¿por qué nunca se han hecho políticas públicas para ese renglón específicamente? Vamos a ver, tú ves las remesas, muchas que te dicen son 8.000, 9.000 millones de dólares, pero esos 8.000, 9.000 millones de dólares tú los tienes que repartir, y del ingreso de la gente que lo recibe es el 2.3% del ingreso. Es decir, que las transferencias del gobierno son más grandes que esa remesa que hay. ¿Cómo así? Explíquese Del mejor total para del ingreso, que la gente pueda entenderlo. Del total del ingreso de las personas que reciben esas remesas, sí. Las remesas representan un 2.3% del ingreso de esa gente. Entonces eso se va a gastar en que en bienes aquí internamente. Está bien, esa es... Pero es importante o no es importante. El juego está en el tema de financiamiento de la balanza de pago. En el financiamiento, bueno, entran dólares y efectivamente se puede usar para eso. Esa es la importancia. Esa es la importancia que tiene, pero no la importancia desde el punto de vista del consumo de la gente. El crecimiento no tiene importancia. Pero no, porque ese dinero se va afuera. Porque como pues dice Fernando, eso es lo que va a financiar el déficit de la cuenta corriente. Entonces eso no se gasta aquí, eso no es parte de la demanda de aquí. Y el dinamismo de la economía, el día a día. No te estoy diciendo que es 2.3% del ingreso de la gente, de la más pobre que recibe ese... Pero eso, me dando declaraciones muy fuertes aquí. Déjame sacarte del aspecto que tú manejas muy bien. La economía no es el renglón principal del desarrollo, no lo es. El crecimiento. No, la economía, la ciencia económica, porque nosotros los economistas hemos planteado que el desarrollo depende de la economía en su totalidad, no se habla de más nada, y el desarrollo es mucho más que la economía. No es que la economía no sea importante, pero es mucho más que la economía. Y ahí, dentro de eso, que es mucho más que la economía, está el derecho, está el ordenamiento jurídico, porque aún la misma economía tiene que estar en función formalizada por el ordenamiento jurídico. Quiere decir que el ordenamiento jurídico te ordena la economía, te ordena la educación, te ordena la ecología, los recursos. O sea, el desarrollo es mucho más que la economía. Nosotros los economistas hemos monopolizado eso. Y todo el mundo cree que el desarrollo está en función de la economía nada más. Por eso lo digo que lo voy a sacar de su ámbito que él maneja muy bien. La pregunta es, en el ordenamiento institucional, ¿cómo tú has visto
las medidas que este gobierno ha tomado y las que ha intentado tomar. Porque obviamente que Luis Abinader ha intentado tomar una cantidad de medidas de reordenamiento institucional, como son la independencia del Ministerio Público. Cuando lo llevó al grupo que maneja el país, donde está el PLD y está la Fuerza del Pueblo y demás, todo el mundo se negó a formalizar eso. La reforma tributaria también, la reforma constitucional, la misma cosa. Presentó 13 reformas y también se le negó. ¿Cómo entonces tú ves al gobierno? Yo diría que al gobierno no, a Luis Abinader, porque el gobierno no es solamente Luis Abinader, es el Poder Ejecutivo. Los senadores y los diputados y los alcaldes y regidores no saben que ellos forman parte del gobierno, que son gobierno también. ¿Cómo tú ves al presidente de la República en el plano institucional en estos 2 años? Yo creo que institucionalmente la República Dominicana ha tenido un retroceso. Y ha tenido un retroceso porque justamente esas medidas que se han aprobado como parte de las políticas económicas del gobierno ha sido para justificar negocios. Y con lo cual la institucionalidad se pone al servicio de los negocios en lugar de... Pero hay muchísima gente presa, porque tú me estás regresando, espérate, tú me estás regresando nuevamente al plano donde tú manejas muy bien, que es el plano económico. Yo quiero que tú me veas eso desde el punto de vista jurídico, como si tú fueras un abogado. Es así que yo quiero que tú me veas eso, porque ¿cómo tú me vas a decir a mí que en el plano institucional nos hemos agravado cuando tenemos muchísima gente presa y un ministerio público que anda detrás de una cantidad de gente? Bueno, pero hay un tema que la corrupción es uno de los elementos básicos que obstaculiza más perfectamente el desarrollo de un país. Fíjate, entonces ahí te digo por qué hemos retrocedido. Una de las primeras medidas que tomó el presidente fue declarar su patrimonio en un fideicomiso. Entonces, él está hablando de transparencia cuando al mismo tiempo para lo único que sirve el vehículo del fideicomiso es para esconder los activos de el Entonces, pago ¿tú crees que pago este fideicomiso es del mismo nivel de todo este trabajo que ha estado haciendo un ministerio público? No, espérate, es diferenciar, porque acuérdate que es el presidente, cuando el presidente toma una medida de esa naturaleza, está enviando un mensaje a la gente. Y el mensaje que envía es, mi patrimonio yo lo voy a tener Pero fuera. ya tú sabes que es una riqueza familiar, no me vengas tú a decir que es un tema nada más de Luis Abinader. No, son dos cosas diferentes. Es una riqueza familiar que se la dejó su papá a Sí, ellos. pero eso fue lo que hizo su papá. Y lo que yo estoy hablando de lo que hizo el presidente cuando llegó. Porque si lo hizo su papá, él no tenía que repetirlo. O sea, él tomó una decisión de su patrimonio individual, no de la familia. Porque eso sabemos que el papá lo hizo hace muchos años para preservar ese capital con un fideicomiso, pero estamos hablando de él personalmente. Pero si tú me dices a mí que un presidente toma, si un presidente toma 10 medidas y dentro de esas 10 medidas toma 2 malas, tú me estás tratando de decir que esas 2 malas invalidan todas las otras. No, lo que te estoy tratando de decir es que esa decisión del presidente tiene unos efectos que alcanzan a toda la sociedad, porque él está utilizando uno de los elementos que él dice que va a atacar para sencillamente hacer acopio de lo que es, las ventajas. Licenciado, con su permiso, vamos a hacer nuestra segunda pausa y regresamos. Bien, señores, estamos conversando con el licenciado Apolinar Veloz, un destacado economista, como lo está demostrando aquí, con sus cátedras que está dando y la respuesta que don Fernando Mangual, que fue su profesor, debo decirlo, está haciéndole. Apolinar, el gobierno en términos macro, arriba sus 2 años de gobierno, ¿cuáles son las cosas que él puede vanagloriarse hoy? O sea, ¿en qué basará el presidente su discurso para satisfacer el morbo de la población o las inquietudes de la población? Bueno, si
tú miras los resultados de las acciones que él ha hecho, yo creo que él puede destacar lo que decía Fernando anteriormente, los resultados preliminares de la justicia. O sea, en la justicia efectivamente hay una serie de casos que se han judicializado y que hay, por lo menos tenemos resultados a medias que son alentadores. Ahora hay que esperar que esa acción judicial continúe y que termine justamente en lo que la mayoría de la gente quiere, es decir, que los que resulten ser responsables de actos Si de hay corrupción, mérito. si hay mérito, Si hay mérito. sencillamente sean encarcelados y que los bienes sean recuperados. Yo creo que eso es un mérito que evidentemente... ¿Usted cree, con el permiso de Miguel, que la ley de fideicomiso, la ley de extinción de dominio, surtirá su efecto, tal como fue aprobada? Bueno, Pero tal yo como quiero fue aprobado, brevemente, puede tener yo efecto, quiero- porque yo la entiendo que la ley, como fue aprobada, es un lavado del pasado, una advertencia para el futuro. no, lo que pasa es que se dejan una serie de corruptos fuera por la falta de retroactividad de la ley. ¿Cómo cuáles? O Félix Bautista se queda fuera. Por eso es el lavado del pasado. Sí, ese lavado del pasado. Se ahí quedan está. todos fuera. Y hay muchísimos empresarios que están todavía nombrados por esta administración, que participaron junto con Félix Bautista en la administración pública, en bancos comerciales del gobierno. Y están ahí. Entonces a mí me Ya parece, fueron lavados, esa sí, gente. a mí me parece que ese es un elemento que él puede destacar, pero desde el punto de vista de las políticas públicas, él puede destacar la vacunación, dejando de lado los negocios que existieron ahí, pero bueno, se hizo una vacunación y de alguna manera hemos salido del problema de la pandemia, pero desde el punto de vista económico ha tenido muchos tropiezos, o sea, toma una medida y después echo para atrás, toma otra medida y echo para atrás. Un individuo del gobierno me dijo que normalmente un gobierno sensato hacía eso y cuando se equivocaba echaba para atrás. Yo entiendo que un gobierno debe tratar de no equivocarse, obviamente nadie está exento a la equivocación, pero debe hacerse todos los esfuerzos para no equivocarse. Y si se equivocó, decir me equivoqué y estoy haciendo las correcciones del lugar. Pero este gobierno se ha equivocado aún Pero aunque no advirtiendo lo de que se dice, iba a equivocar, aunque no lo equivocó. dice, lo hace. No, pero aún advirtiendo lo que se iba a equivocar, se equivocó. En el sector eléctrico, que ha sido un desastre en la administración de Luis Abinader, el pacto eléctrico que no se firmó, primero, él no dice la verdad cuando dice que el pacto se firmó. Ese pacto nunca se firmó, porque el Observatorio Dominicano de Política Pública de la UAS, que era el representante de la sociedad civil, no lo firmó. Y si no lo firmó la sociedad civil, ese pacto no era válido porque era un pacto tripartito, gobierno, sociedad civil y empresarios. Entonces, eso no se firmó. Perfecto. Pero también él tomó la medida de ajustar la tarifa. El pacto que él dice que firmó establecía que se debían corregir una serie de elementos de costos antes de ajustar la tarifa. Esos ajustes de costos no se hicieron, que son muchos, ¿no? Y efectivamente el resultado fue que la tarifa creció, pero exponencialmente. Y los efectos que tuvo sobre la población, no por el efecto que tenía la población, sino por el efecto político que él iba a recoger, echó la medida para atrás. Bien, Apolinar, yo quiero... Entonces, yo quiero- eso no es un gobierno que está pensando, ¿no? Apolinar, a mí me interesan mucho las instituciones y quienes manejan las instituciones. Hace unos días vimos como el superintendente de banco, ¿verdad?, tomó algunas acciones, tal vez personales o tal vez por consenso dentro de la institución. ¿Por qué a 2 días del 16 de agosto el presidente no ha dicho nada con relación al superintendente? ¿A quién pertenece y por qué él sigue ¿Cuáles ahí? fueron las medidas, Miguel? ¿Cuál fue la medida, Miguel? No, fue que se aumentaron. Se aumentaron el el sueldo. Se sueldo. aumentaron Pero vamos a porque decirlo. existe una reglamentación aprobada. Acordémonos que esta administración de Héctor Valdés tuvo mucha influencia en la incorporación de ciertos elementos de la administración financiera en la Constitución del 2010. Hay que acordarse de eso. Y eso es muy importante. Y dentro de esas modificaciones está esa independencia que tiene la administración financiera de aumentarse el sueldo cuando entiendan que la inflación ha sido muy alta. Qué bueno que existe ese mecanismo. Lo malo es
que los trabajadores no tienen ese mecanismo de que aumenta la inflación y ellos no se pueden aumentar el salario. Entonces, sí, esta gente se puede aumentar el salario, sencillamente. Lo hacen con 20. Sí, pero, Sí. pero Pero está aprobado, ellos tienen un reglamento. Entonces donde tiene un dice efecto que- como de embudo, ¿verdad? No es un efecto de embudo, o sea, Me gustó eso. ¿qué era lo que señalaba ahorita Fernando? Él señalaba no solamente la economía, también tenemos que ver el arreglo institucional, que tiene mucho que ver con las leyes, los decretos, normas, leyes, etcétera. Y ese es parte de una norma que forma parte a su vez de una ley, que es la ley monetaria y financiera de 18302, que fue modificada por la Constitución. Entonces esa ley aprueba eso. Y eso le da una posibilidad de estar por encima del sí, resto pero de los dominicanos. le da legalidad, pero no le da legitimidad. No le da- le da. sí, sí, Porque perfecto. ellos tienen la facultad, viendo el problema grave del país, tienen la facultad de subirse o no subirse el sueldo. Sí. Y lo que le tocaba a ellos era decir, nos toca, pero la legitimidad nos obliga a no aumentarnos ese sueldo en ese momento. Ese es el aspecto moral. Además hay una contradicción en la Constitución entonces, porque el artículo 140 dice muy claro Sí. qué es lo que hay que hacer. No, con pero el relación a Banco eso. Central está exento de Pero eso. recuérdate tú, pero si está exento porque está en contra de la Constitución. Porque una ley No, porque del la ley- banco no puede modificar la Constitución. No, no es que no la modifica, lo que pasa es que se hicieron los arreglos para que eso no tuviera ninguna contradicción con la Constitución. La tiene. Bueno, pero mira, Bueno, pero- fíjate que no. pero- Pero bueno, tú sabes si yo voy a poner el siguiente ejemplo. Si el Banco Central fuera privado, como es la Reserva Federal de Estados Unidos, o sea que son bancos privados, Sí, los que sí, son sí, dueños claro, de la Reserva claro. Federal. Si fueran bancos privados, la pregunta es, ¿pueden ellos hacerse un aumento de salario como eso? Porque ese banco privado está guiado por beneficios. Y si se aumentan los salarios, eso aumenta el costo y reduce el beneficio. De tal manera que si hubiera sido privado no se hacen ese Sí, tipo mira, de aumentos. Apolinar, a mí me gustaría que en la exposición que va a hacer el presidente ahora en el Congreso, por primera vez viéramos un presidente que tenga la capacidad de no ir a defender nada más, sino que tenga la capacidad de reconocer algunas fallas que se han tenido y además reconocer problemas Eso es muy importante. que vienen de muy viejo y que él de alguna manera está intentando corregir, pero que no se resuelven de la noche a la mañana, como el problema de la policía y la inseguridad Ese otro negocio. pública. Bueno, pero oye, ¿pero qué pasa? Otro negocio como. Si el por ejemplo. presidente O el fideicomiso que está en la policía, ese otro que están negocio. intentando... O sea, ahí la ropa ahora la hacen ellos, te la sí, venden sí, a los sí, policías y todo eso, ahí lo que hay en negocio. Sí, hay- Entonces, Billete. por eso te digo que sería interesante, por ejemplo, ese editorial que acabamos de ver hace un rato, que el presidente pueda decir qué se está haciendo y qué se puede hacer con relación a la alimentación, al agua, a la vivienda, a la salud y a la educación. En el tema de la educación, obviamente, que tiene que decir no lo que se ha hecho, sino reconocer lo que no se ha podido hacer, porque ese problema viene de viejo, pero no se ha podido resolver. ¿Qué se va a hacer ahora? Porque yo digo que él debe plantear los problemas, no defender los problemas, sino plantearlos y al mismo tiempo decir cómo lo está solucionando, cómo lo va a Fernando, el solucionar. problema es que tú no estás en el gobierno para asesorar al presidente. No, Pero no, lo mira, estoy no, haciendo no, aquí porque tengo toda la facultad Sí, lamentablemente, para hacer, porque este programa es para eso. tiene sus asesores, este programa es y para quizás eso. no le van a decir porque eso tú a él. mismo has dicho que este programa sirve también, además de denunciar cosas, para hacer propuestas. No, pero yo no te estoy, Pero- regateando lo que estás diciendo. Si estoy diciendo que lamentablemente el presidente no tiene los funcionarios Exactamente. con tu capacidad Entendí. para hacerle esas recomendaciones. Estoy en desacuerdo. Yo lo que creo El que va a ser presidente- anuncio populista el próximo El 16. presidente tiene los funcionarios que necesita para su agenda. Su agenda, Pero la agenda es no una es- agenda por- neoliberal. Y la agenda no es, no es la No, pero- nacional. No es una agenda social, como plantea Fernando. No es una agenda de servicios públicos. No es una agenda de resolver los problemas sociales. Es una agenda de crear beneficios para él y para sus Pero entorno. escúchame, Polín. Tú acabas de decir ahora que el presidente de la República ha dado una cantidad de declaraciones raras. Lo acabas de decir.
Entonces eso se contradice con que tú digas que tiene asesores. Sí, Que porque vale, los no, porque si tuviera asesores buenos, No estuviera cometiendo los errores en términos de esa declaración. Fernando, es que los asesores están en la misma línea del presidente. Son buenos por eso. Porque no van a poner a Fernando Mangual a dirigir el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Porque saben que ahí habría una visión de desarrollo de largo plazo que no la tienen los que han pasado por ahí. Licenciado, No, eso estamos de licenciado, acuerdo. estoy ahora yo en desacuerdo con usted. Usted acaba de decir que los funcionarios están en la línea del presidente. Claro. Sin embargo, el presidente tiene una política definida en contra de la migración ilegal. Definida el presidente Abinader. O sea, tiene Definida la tiene. la posición de los nacionalistas. Sin embargo, en la que yo me cuento. Sin embargo, el ministro de Economía y Desarrollo Y el contradijo canciller, al presidente. y el canciller. Entonces yo creo que usted ahí no está siendo justo. Espéreme un momento. Pavel Issa dice lo contrario a lo que dijo el presidente. Pavel Issa puede decir lo contrario de lo que dijo el presidente, pero lo que diga Pavel Issa no se convierte en política del gobierno. No, yo no estoy diciendo eso, estoy No. diciendo que no hay una afinidad, como usted dice, pero acuérdate, entre los funcionarios y el presidente, No, pero como acuérdate- está estableciendo Fernando Mangual. No, acuérdate que son hechos. O sea, si hay política económica, la política económica tiene que valorarse por hechos. No estoy especificando no por lo que nada. se diga. Estoy No por lo que se conceptualizando diga. en virtud, en función de que el presidente tiene una política definida. Dice, No la está ejecutando. di- Y Pavel Issa dijo otra cosa, que yo siendo presidente ya lo hubiese destituido. dime, Lamentablemente. Dime cuál influencia puede tener la declaración de Pavel Issa en echar para atrás la política que tiene el presidente en torno a la migración. Pero contradice las ideas del presidente. No, y además- Eso quiere decir que el además- presidente es tolerable, que Polín, es tolerante el Pero presidente. en términos de ellos también, porque nosotros sabemos que el presidente tiene una posición que Pavel, el canciller Sí, y hombre. toda una cantidad de líneas que hay ahí, que no tenemos tiempo para mencionarlo, están contrarios a eso y que todo eso viene en función de que los norteamericanos dijeron claramente a través del Departamento de Estado que no se podía intervenir a Haití, que Haití Señores, no podía irse a Haití. bueno, Porque ahí ha esos sido- son hechos tenemos que un se están minuto. dando peor, dentro de- es peor. Es peor. Lo que tú dices es peor. ¿Qué Entonces, hará el presidente el que 16 usted de puede agosto. visualizar a partir de agosto? Yo creo que Un minuto. Yo creo que el presidente va a hacer lo que ha hecho hasta ahora. Él va a justificar lo que han sido sus medidas de política económica, independientemente de la valoración que pueda tener la población de los resultados de las mismas. Tan sencillo como eso. Va Señores. a ser un discurso O grandilocuente. sea que no se va a yo llevar sé- de mi consejo. ¿Eh? Señores, Él va a ver el programa ahora. la verdad que agradezco mucho a don Apolinar Veloz, un destacado economista, que no lo digo yo, lo acaba él de demostrar una vez más. Lo vamos a traer don con más Miguel Valdés frecuencia. Paulino, Gracias. a don Fernando Mangual, el profesor, y a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares. Hasta el próximo Bueno, sábado. muy buenas noches y hasta el próximo sábado. El poder de la palabra con Fernando Mangual y Jesús María Hernández,